Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Augusto Marín Romero. Soy de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. Soy alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agricultura. Bueno, en esta oportunidad quiero dar a explicar y conocer de un cultivo microbiológico. A continuación voy a hacer saber qué es un cultivo microbiológico. En la microbiología es un cultivo de métodos para la manipulación de microorganismos, tales como lo son bacterias, en que se prepara un medio óptimo, para favorecer el proceso deseado de un cultivo. También es empleado como un método de fecundamentar para el estudio de las bacterias u otros microorganismos que causan enfermedades en la medicina y en la veterinaria. Un medio de cultivo también es una técnica de laboratorio que consta de un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables el pH y la temperatura en el crecimiento del virus. En microorganismos, células, tejidos, vegetales o incluso en pequeñas plantas, según en lo que quiera hacerse en el cultivo en este caso. Generalmente se presentan disecados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados. Ya preparados pueden encontrarse en un estado sólido o líquido. El objetivo del cultivo es variado: antibiograma, identificación, manipulación. Uno de los sistemas más importantes de la identificación en las sustancias alimenticias artificiales preparadas en laboratorios. El material alimenticio en que crecen los microorganismos en medio del cultivo y crecimiento de los microorganismos es el cultivo. Ahora vamos a ver las características. Un microorganismo se puede sembrar por medio líquido o en una superficie en medio sólido de agar. Los medios de cultivos contienen distintos nutrientes que se van desde azúcares simples hasta sustancias complejas. Desde los azúcares simples también podemos ver como la sangre también, o el extracto, o el caldo de carne, para aislar o purificar una especie bacteriana a partir de una muestra formada por muchos tipos de bacterias. Se siembra en un medio de cultivo sólido donde las células se multiplican, no cambian de localización, tras muchos ciclos reproductivos. Cada bacteria individual genera por escisión binaria una colonia macroscópica compuesta por decenas de millones de células similares a la original. Si esta colonia individual se siembra a una vez de un nuevo medio, crecerá como cultivo puro para un solo tipo de bacteria. La principal diferencia entre un medio de cultivo sólido y líquido es que el medio de cultivo sólido contiene 1,5-2% de agar, mientras que el medio líquido no contiene agar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un agar? El agar es una sustancia carragénina, un polisacario sin ramificaciones obtenido en una pared celular de varias especies de algas de los géneros Elendio, Euchena y Gladisaria, entre otros resultados según la especie. Un color característico de la palabra agar viene del malayo agar, que significa alea. También es conocido como un nombre de gelosa, gelosina, gelatina vegetal, gelatina china también lo dicen en otro continente, o japonesa, y las algas y el gel extraído de ellas han sido utilizadas desde tiempos antiguos en los países extremos de Oriente, China, Japón, Corea, etc. Esto fue llevado a Europa hacia la mitad del siglo XIX. En la actualidad el agar son productoras y se cultivan mucho en la zona. También tenemos medios y tipos de cultivo. Como primer medio tenemos medios nutritivos. Son aquellos que poseen los componentes mínimos para que cada uno pueda producirse el crecimiento de las bacterias, que no necesiten requerimientos especiales.
También tenemos un medio de enriquecimiento, que incorpora una serie de factores que resultan indispensables para el crecimiento de microorganismos existentes. Tenemos medios selectivos. Son utilizados para favorecer el crecimiento de ciertas bacterias contenidas en una población polimicrobiana. También tenemos medios, como cuarto medio inhibidores. Cuando las sustancias añadidas a un medio selectivo impiden totalmente el crecimiento de una población microbiana. Tenemos también medios diferenciales, que se utilizan para poner una evidencia de características bioquímicas que ayuden a diferenciar géneros o especies. Tenemos medios de identificación, son los que destinados a comprobar alguna cualidad específica y también que se sirve para reconocer la identidad de algunos microorganismos. También tenemos medios de multiplicación, sirven para obtener una gran cantidad de células a partir de un microorganismo ya aislado. Bueno, el caldo, infusión, cerebro o corazón, BHI, es un ejemplo típico en uno de estos medios. Bueno, también podemos ver que según de este estado físico, tenemos en medios líquidos, son los que presentan este estado. Por esta razón, en medios líquidos son más utilizados y es llamado caldo nutritivo, compuestos principalmente de extracto de carne. Bueno, también tenemos medios sólidos. Se prepara a partir de los medios líquidos, agregándole un agente. También los más utilizados son como la gelatina, el agar, que hablamos en un momento, que es el agar, y es una proteína animal obtenida por los huesos. También podemos tener los medios semisólidos. Se preparan a partir de los medios líquidos, agregados a este es un agente, solidificantes de una proporción menor, que para preparar estos medios sólidos, uno de esos es la investigación de la movilidad de las bacterias. Bueno, según su origen tenemos naturales, sintéticos y semisintéticos. Bueno, uno dice, ¿para qué sirve pues un cultivo? ¿O por qué y para qué? Los cultivos microbiológicos es un cultivo, o también lo decimos cultivo microbiano, para el cultivo de bacterias y organismos de levadura también en este caso. Los materiales que se usan en un cultivo laboratorio, bueno, sabemos que los materiales son muy importantes porque gracias a los materiales podemos transportar, podemos también poder hacer mezclas y tantas cosas que son en el laboratorio, pero tenemos también para medir. Para medir usamos la pipeta, la brumeta, vaso precipitado, la probeta. Cuando se trata de medir la temperatura, bueno, tenemos el termómetro de laboratorio, que es un tubo fabricado con vidrio, unas puntas de poco abultadas. Para medir la densidad se utilizan dos instrumentos diferentes. Uno que es el soporte. En el soporte hay variedad de instrumentos que sirven como soporte en laboratorio, que son las pinzas de madera, las pinzas de balón, pinzas especiales para crisoles, la gratilla, el soporte universal, el triángulo de pipa, las rejillas y también el trípode. Para mezclar hay diferentes instrumentos que pueden funcionar, por ejemplo los tubos de ensayo, el vaso precipitado, el balón, la varilla. Funciones varias, decimos funciones varias porque también en el laboratorio, aparte de estos materiales, hay como también pequeñas máquinas que son las incubadoras, que se trata de los equipos para obtener una temperatura más elevada que a la que hay afuera. En los refrigerantes sirve para refrigerar los medios de cultivos reactivos o el suero y muchas variedades. Las centrífugas son para partículas sólidas que se encuentran suspendidas en cualquier líquido. El asa de platino es usado para la transferencia de microorganismos en medio de otro. Todos estos equipos se usan en el laboratorio de microbiología. Bueno, a continuación también lo que es muy importante para un cultivo y hay que tener en cuenta son los reactivos.
ya que gracias a los reactivos es posible que estos microbios se puedan reproducir y poder ver a la magnitud. Bueno, algunos de estos reactivos quiero mencionar. Tenemos el azul de lactofenol, tenemos el alcohol impotable, tenemos ácidos, tenemos bases, sales, detergente neutro alcalino, indicadores de pH, síntesis orgánica, soluciones volumétricas y trisoles también. Bueno, en el campo de los cultivos tenemos variedades de cultivos. Podemos ver en un laboratorio que nosotros como pacientes podemos ir por muchos tipos de enfermedades que tenemos. Tenemos el cultivo de garganta, que se usa para diagnosticar o descartar una infección en la garganta, ¿no? Tenemos el cultivo de orina, que se usa para diagnosticar la infección, un tracto urinario o alguna bacteria que se haya introducido a través de los genitales. Tenemos también el cultivo del esputo, que normalmente se usa para diagnosticar la TBC, enfermedades respiratorias. Tenemos el cultivo de heces, se conocen también como materia fecal y usan para detectar infecciones causadas por las bacterias. Tenemos también el cultivo de las heridas, se usa para detectar infecciones de heridas abiertas, lesiones o quemaduras. ¿Cuánto tiempo a mí me dura saber un resultado de un cultivo, ¿no? Entonces, en este caso, se le envía al laboratorio para que las células se reproduzcan. Si hay una infección, las células infectadas se multiplican. Y la mayoría de bacterias son causantes a las enfermedades, ya que se reproducen lo suficiente. Bueno, es normalmente que pueden durar de 1 a 2 días, pero algunos organismos tardan unos 5 días o más, bueno, dependiendo al desarrollo del cultivo. Para finalizar, quiero dar mi punto de vista en este tema. Bueno, yo creo que un cultivo es muy importante porque gracias a ello hemos facilitado el trabajo a la ciencia, ya que a través de él podemos detectar reproducción de muchos microorganismos, ya que no son fáciles de visualizar así normalmente, pero también ha sido de mucha ayuda para diversos campos como la agricultura, la biología, la medicina y muchos más que podemos mencionar. Quiero agradecer por ese tiempo y también al magíster Juvenal